El golpe en la puerta llegó a las 2:14 de la madrugada. No fue el toque educado de un vecino, tampoco el aporreo frenético de un borracho que se equivocó de piso. Fue un sonido pesado y sordo, carne golpeando madera barata. Debería haber mantenido el cerrojo echado. Debería haber mirado por la mirilla y haber vuelto directamente a mi cama. Pero abrí, y allí estaba él, Roman Bianchi, sangrando en mi felpudo de bienvenida, apestando a whisky caro y a cobre. «Te necesito», dijo arrastrando las palabras. Luego se desplomó. Golpeó el linóleo con un ruido sordo y repugnante que sentí en las plantas de los pies. Durante 10 segundos me quedé mirándolo. Roman Bianchi. Era una historia de fantasmas que contaban en el distrito financiero. Un nombre susurrado en las cocinas de los restaurantes donde no podía permitirme comer. Lo conocía porque era el dueño del edificio donde estaba mi bar de mala muerte. Lo conocía porque 2 veces al mes se sentaba en el reservado del fondo, bebía agua con limón y observaba la sala como si estuviera calculando el precio de nuestras almas. Habíamos hablado exactamente una vez. Derramé una gota de café en el puño de su camisa. Me miró, con los ojos muertos, y me dijo que respirara. Eso fue todo. Ahora estaba boca abajo en mi pasillo, sangrando sobre una alfombra que compré en Target por $12. Mi primer instinto fue el teléfono. Estaba en la mesa de la entrada, un trozo de plástico barato que podía llamar a la policía con 3 dígitos. Pero no se llama a la policía por un Bianchi. No a menos que quieras que le envíen tus dientes por correo a tu madre. La policía no lo arrestaría. Probablemente se disculparían por las molestias, me dispararían por hacer un desastre y se lo llevarían en una camilla de seda. Maldije, un sonido áspero y feo en la quietud de mi apartamento, y caí de rodillas. «Roman», dije, dándole una palmada en la mejilla. Su piel estaba helada, húmeda por el shock. «Oye, despierta, no puedes morir aquí. Mi casero se quedará con mi fianza». Gimió, un sonido húmedo y ronco. Lo agarré por los hombros de su chaqueta de traje. Tom Ford, arruinada, pegajosa por la oscura sangre arterial. Y tiré de él. Era un peso muerto, 200 libras de músculo y violencia. Apoyé mis pies descalzos contra el marco de la puerta para hacer palanca, y lo arrastré hacia atrás. Mi columna vertebral gritó. Mi respiración se entrecortó. Centímetro a centímetro, lo saqué del pasillo público y lo metí en mi sala de estar. Cerré la puerta de una patada y eché el cerrojo. Mis manos temblaban. Me las miré. Estaban pintadas de carmesí. «Maldita sea», respiré, limpiándomelas en mis pantalones de chándal. No tenía un título de medicina. Estaba en mi 2º año de la escuela de enfermería cuando las deudas de juego de mi padre nos alcanzaron. Me vi obligada a abandonar y a empezar a hacer turnos dobles para mantener mis rótulas intactas. Pero sabía lo suficiente como para saber que un hombre que sangraba tanto tenía un reloj en cuenta regresiva hacia 0. Lo puse boca arriba. Gruñó. Sus ojos se abrieron una fracción de segundo. Estaban oscuros, desenfocados y terriblemente vacíos. «Quédate quieto», murmuré, sobre todo para mí. Le rasgué la camisa. Los botones saltaron, esparciéndose por el suelo laminado barato, como pequeños dientes blancos. La herida estaba en su lado izquierdo, justo debajo de las costillas. No era un agujero de bala, era un corte, profundo e irregular. Un cuchillo. Alguien se había acercado, alguien en quien probablemente confiaba. No le haces un corte tan profundo a un hombre como Roman Bianchi de frente, a menos que te deje entrar en su espacio personal. Corrí al baño y cogí mi botiquín. No era un botiquín de primeros auxilios estándar. Cuando vives en un barrio donde los disparos son ruido de fondo, guardas gasas de alta resistencia, suturas de mariposa y superpegamento médico debajo del lavabo. Me arrodillé a su lado de nuevo, vertiendo solución salina directamente en el corte. Roman rugió. No fue un grito. Fue un sonido animal de pura furia. Sus ojos se abrieron de golpe, y antes de que pudiera parpadear, su mano salió disparada. Sus dedos se cerraron alrededor de mi garganta. Su agarre era como un tornillo de acero. Me ahogué. Mis manos volaron instantáneamente a su muñeca, arañando su piel. «Tú», graznó. Su aliento era caliente, pesado con el olor a licor de primera y a hierro. Sus ojos finalmente se enfocaron en mi cara.
El reconocimiento parpadeó bajo el dolor. La camarera, suéltame, jadeé, clavando mis uñas en su brazo. Me miró fijamente. Su pecho subía y bajaba. La sangre burbujeaba de la herida con cada latido frenético de su corazón. Por un segundo, pensé que iba a romperme el cuello solo por instinto. Entonces la tensión se rompió. Sus ojos se pusieron en blanco, y su mano se desprendió, cayendo al suelo sin fuerza. Me derrumbé hacia atrás, tosiendo violentamente, aspirando aire en mis pulmones ardientes. Me quedé sentada allí durante un largo minuto, observando su pecho subir y bajar de forma irregular. Una parte de mí quería dejarlo. Dejar que se desangrara. La ciudad estaría más segura. Yo estaría más segura. Pero no soy una asesina, ni siquiera por omisión. Me arrastré de nuevo hacia él. Rellené la herida con gasa, aplicando una presión brutal hasta que me dolieron los brazos y se me durmieron las muñecas. No se movió más. Una vez que el sangrado se redujo a un goteo lento, comencé el trabajo feo y tosco de juntar los bordes de la piel. Usé las tiras de mariposa, colocándolas en capas gruesas, sellando los desgarros más pequeños con el pegamento médico. Era un trabajo de carnicero, pero mantendría sus entrañas en su sitio. Cuando terminé, mi sala de estar parecía un matadero. Toallas ensangrentadas se amontonaban en la esquina. Botellas de solución salina vacías rodaban por el suelo. Me senté sobre mis talones y lo miré. Sin el aura aterradora de poder, solo parecía un hombre pálido, agotado y roto. Su pelo oscuro estaba pegado a su frente por el sudor. Las duras líneas de su mandíbula estaban flácidas. Encontré una vieja manta afgana en el respaldo de mi sofá y se la eché por encima. Era de un amarillo agresivo, tejida por mi abuela, y le daba un aspecto absurdo. Un jefe de la mafia bajo una manta con estampado de margaritas. No dormí. Arrastré una silla de la cocina a la esquina de la habitación. Preparé una cafetera de café solo y me senté en la oscuridad. Observé su pecho subir y bajar. Esperé a que muriera, o a que despertara. No estaba segura de cuál de las dos cosas me asustaba más. Los camiones de la basura llegaron a las 5:30 de la madrugada. Sus frenos hidráulicos chirriaban como cerdos sacrificados. La luz comenzó a filtrarse a través de mis persianas, una iluminación gris y sucia que hacía que mi apartamento pareciera aún más barato de lo que era. Iba por mi tercera taza de café. Sabía a ácido de batería, pero mantenía mis ojos abiertos. Roman se movió. El movimiento fue pequeño al principio. Un tic de sus dedos, un ligero giro de su cabeza. Luego el dolor se registró. Siseó, una aguda inhalación de aire a través de los dientes apretados, y sus ojos se abrieron de golpe. No se agitó. No entró en pánico. Esa fue la parte más inquietante. Se despertó en un entorno desconocido, gravemente herido, y su primera reacción fue una quietud absoluta y helada. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, observando la pintura desconchada, la pila de facturas sin pagar en la encimera, las toallas empapadas de sangre en la esquina. Finalmente, su mirada se posó en mí. Yo estaba sentada en la silla de la cocina, con las manos alrededor de la taza caliente, devolviéndole la mirada. No dije nada. Dejé que él lo resolviera. Lentamente se apoyó sobre sus codos. La manta amarilla se ajustó alrededor de su cintura. Se miró al costado inspeccionando mi tosco remiendo. Su rostro era una máscara de frío cálculo. Tocó las suturas de mariposa. Su mandíbula se tensó. «¿No llamaste a un médico?» Su voz era grave, áspera por el sueño y la deshidratación. «Los médicos hacen preguntas», dije. Mi voz era sorprendentemente firme. Rellenan informes policiales por heridas de cuchillo. Balanceó las piernas fuera del suelo, sentándose completamente. Se tambaleó ligeramente. La pérdida de sangre le pasó factura, pero apoyó los pies en el suelo y se forzó a erguirse. Me miró, realmente me miró, durante mucho tiempo. «Nora», dijo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca me había presentado. Yo solo era la chica que limpiaba la barra. Sabes mi nombre. Sé los nombres de todos los que trabajan en mis edificios. Se reclinó en mi sofá barato, ignorando el hecho de que su camisa arruinada se estaba pegando a la tapicería. También sé que abandonaste la escuela de enfermería, lo que explica el trabajo de sutura sorprendentemente competente. No son suturas, es pegamento y cinta. Necesitas ir a un hospital de verdad,
o a una clínica privada, o a donde sea que vaya la gente como tú cuando sus amigos los apuñalan. Un destello de oscura diversión brilló en sus ojos. Gente como yo, criminales, dije secamente. Estaba demasiado agotada para ser educada. Mafiosos, sociópatas, elige tu sustantivo. No se enfadó. De hecho, sonrió. Fue una sonrisa pequeña y peligrosa que no llegó a sus ojos. Tienes una lengua afilada para alguien que está sentada a 3 metros de un hombre al que acaba de llamar sociópata. De nada, por cierto, por salvarte la vida. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. La diversión se desvaneció. La pregunta era un bisturí, cortando directamente hasta el hueso. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que hago? Podrías haber cerrado tu puerta. Podrías haberme dejado desangrar en el pasillo. ¿Por qué no lo hiciste? Tomé un sorbo de mi terrible café. Aparté la mirada de él, observando las motas de polvo que bailaban en la luz gris. Porque tengo que limpiar el pasillo, mentí. Y la sangre mancha. Pura mierda. Porque no soy una asesina. También, pura mierda. Todo el mundo es un asesino en las circunstancias adecuadas. Se puso de pie. Se tambaleó, agarrándose al brazo del sofá. Era fácilmente 30 centímetros más alto que yo, ancho e imponente, incluso cuando estaba medio muerto. Dio un paso lento y agónico hacia mí. No me moví, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Se detuvo a unos metros de distancia, cerniéndose sobre mi silla. De cerca, el olor a cobre era abrumador, pero debajo podía oler algo más. Cedro, especias, el aroma de un hombre que poseía el mundo por el que caminaba. Me salvaste porque no querías ver morir a un hombre, dijo suavemente inclinándose. Su rostro estaba a centímetros del mío. Eso es una grave debilidad en mi mundo, Nora. No estoy en tu mundo. Ahora lo estás. Me quedé helada. ¿Qué? Llamé a tu puerta porque eras la persona más cercana que conocía que no me vendería inmediatamente a los hombres que me hicieron esto. Fue una apuesta. Sus ojos se clavaron en los míos. Eran de obsidiana, atrayéndome, ahogándome. Ganaste la apuesta por mí, pero también me viste vulnerable. Sabes que estoy débil ahora mismo. Sabes que estoy sangrando. No se lo diré a nadie, dije rápidamente. El cinismo se fracturó, revelando el pánico crudo debajo. No me importan tus guerras. Solo quiero ir a mi turno esta noche y pagar mi alquiler. Extendió la mano. Me estremecí, pero solo trazó un pulgar pesado a lo largo de mi mandíbula. Su tacto era ardiente. No puedes irte, murmuró. Te debo mi vida. En mi mundo, esa es una deuda que nos une, y yo siempre conservo lo que es mío. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto físico, pero dejando una tensión pesada y sofocante en el aire. Sácame el teléfono del bolsillo de mi chaqueta, ordenó. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por completo por el jefe. Luego, haz una maleta. Vienes conmigo. No voy a ninguna parte contigo. Roman me miró. Una calma aterradora se apoderó de sus facciones. Los hombres que hicieron esto saben que estuve en este barrio. Para el mediodía, estarán derribando puertas buscando el rastro de sangre. ¿Quieres estar aquí cuando encuentren este apartamento? Miré las toallas ensangrentadas, mi alfombra arruinada. Miré al monstruo que estaba de pie en mi cocina. Dejé mi taza de café y fui a hacer una maleta. Empaque exactamente lo que empacas cuando esperas no volver a ver tu apartamento nunca más. 3 pares de vaqueros, un puñado de camisetas, ropa interior limpia y mi cepillo de dientes. No cogí fotografías. No cogí las joyas baratas que me dejó mi madre. Si sobrevivía a esto, podría comprar cosas nuevas. Si no, el sentimentalismo no me salvaría. Roman estaba esperando junto a la puerta cuando cerré la cremallera de la bolsa de lona. Se había vuelto a poner su chaqueta de traje arruinada, abotonándola sobre la camisa ensangrentada para ocultar el desastre. Se apoyó pesadamente contra el marco, su rostro del color de la ceniza húmeda. ¿Lista?, preguntó. ¿Tengo elección? No. Se apartó de la pared. Mantén la cabeza baja. Si alguien nos ve, mira al suelo. No hables. Bajamos por las escaleras. El ascensor de mi edificio llevaba roto desde agosto, un hecho que maldije a cada paso. Mantuve mi hombro encajado bajo su axila, soportando 1/3 de su peso. Era un horno de fiebre y dolor.
Su respiración se entrecortaba cada vez que su pie izquierdo golpeaba un escalón. El olor a hierro era fresco de nuevo. Estaba sangrando a través de la gasa. «Estás rompiendo el pegamento», susurré ferozmente cuando llegamos al rellano del segundo piso. «Sigue moviéndote», gruñó, sus dedos clavándose en mi clavícula. Salimos de la escalera y entramos en el callejón detrás del edificio. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. El sol no había salido del todo, tiñendo la ciudad de un crepúsculo violeta amoratado. El callejón olía a cerveza rancia y cartón podrido. Era mi normalidad, pero el enorme todoterreno negro mate que esperaba al ralentí, junto a los contenedores de basura, no lo era. Un hombre estaba de pie junto a la puerta trasera del pasajero. Llevaba un abrigo de lana oscuro y una expresión de indiferencia profesional. No se apresuró a ayudar. Simplemente abrió más la puerta a medida que nos acercábamos. «Arthur», respiró Roman, prácticamente desplomándose en el asiento de cuero. «¿Señor Bianchi?», respondió el hombre. Sus ojos se deslizaron hacia mí. Eran ojos pálidos y muertos. «¿Y la chica? Viene con nosotros». Arthur no hizo preguntas. Me hizo un gesto para que entrara por el otro lado. Dudé. Mi mano agarraba la correa de mi bolsa de lona con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Este era el umbral. Subir a ese coche significaba que era oficialmente una cómplice. Significaba que era un cabo suelto. Pero recordé las palabras de Roman. Los hombres que hicieron esto estarán derribando puertas. Me deslicé en el asiento trasero. Arthur cerró la puerta, sellándonos en una tumba de cuero silencioso y cristales tintados. El motor rugió, un gruñido profundo y musculoso, y salimos del callejón. Roman apoyó la cabeza en el asiento, con los ojos cerrados. La adrenalina de la huida se estaba desvaneciendo, dejando solo la brutal realidad de un torso perforado. Se veía peor que en mi sala de estar. Sus labios estaban adquiriendo un tinte azulado. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un piso franco», dijo Arthur desde el frente. Su voz carecía por completo de inflexión. «30 minutos. No tiene 30 minutos», dije, inclinándome sobre Roman para revisar su costado. La chaqueta estaba empapada. La tela negra ocultaba el color, pero estaba pesada y húmeda al tacto. El remiendo que hice estaba destinado a llevarlo a una sala de traumatología, no a un viaje por carretera. «No lo toques», advirtió Arthur, sus ojos mirando por el espejo retrovisor. «Cállate, Arthur», murmuró Roman sin abrir los ojos. «Deja que mire». Desabroché la chaqueta. Las suturas de mariposa aguantaban, pero la piel alrededor de la herida estaba hinchada y enrojecida, goteando sangre fresca por los bordes. El tejido estaba gravemente traumatizado. «Está sangrando internamente», dije, manteniendo la voz baja. «El exterior está sellado, pero lo que sea que esa cuchilla golpeó dentro sigue goteando. Si tu presión arterial baja más, vas a entrar en shock hipovolémico. Necesitas una transfusión. Ahora». Roman finalmente abrió un ojo, me miró, una extraña e intensa neblina en su mirada. «Estás muy tranquila». «Estoy aterrorizada», le corregí, «pero entrar en pánico no coagula la sangre». «En mi consola central», dijo Arthur, rompiendo el silencio, «hay un botiquín médico bajo el doble fondo. Tiene bolsas intravenosas, o negativo». No esperé permiso. Me arrastré por encima de la consola central, prácticamente metiéndome en el asiento delantero para abrir el compartimento. Efectivamente, debajo de una capa de cargadores de repuesto para una pistola, había un kit de trauma sellado al vacío. Cogí 2 bolsas de suero, una bolsa de sangre y un puñado de tubos. Caí de nuevo en mi asiento y rasgué el plástico con los dientes. «Dame tu brazo», le ordené a Roman. Ofreció su brazo derecho sin decir una palabra. No se inmutó cuando le até el bíceps con un trozo de tubo de goma. Encontré una vena gruesa y prominente contra su piel pálida, y deslicé la aguja. La aseguré con cinta rápidamente. Conecté la bolsa de O negativo y la sostuve en alto sobre mi cabeza para que la gravedad hiciera el trabajo. «Aprieta el puño», le dije. «Bombea». Flexionó los dedos. El líquido rojo oscuro comenzó a bajar por el tubo. Me senté allí, en la parte trasera del todoterreno a toda velocidad, sosteniendo una bolsa de sangre como una macabra estatua de la libertad,
viendo la ciudad desdibujarse tras los cristales tintados. «Eres una rehén muy útil, Nora», susurró Roman. «No soy tu rehén. Sigue diciéndote eso». Sus ojos se cerraron de nuevo, pero el ritmo de su respiración comenzó a estabilizarse a medida que la sangre fresca llegaba a su sistema. «Ahora estás en el juego». El todoterreno serpenteó por las colinas costeras, dejando atrás el smog y la suciedad de la ciudad. Pasamos por unas pesadas puertas de hierro forjado que se abrieron en silencio, subiendo por un largo camino de grava flanqueado por antiguos robles retorcidos. La casa no era una caricatura de mafioso. No había leones de mármol ni columnas ostentosas. Era una fortaleza de hormigón y cristal oscuro, construida directamente en la ladera de un acantilado. Arthur aparcó junto a la entrada principal. Dos hombres con ropa oscura salieron de las sombras antes de que el motor se apagara. Se movieron con precisión militar, abriendo la puerta de Roman y sacándolo. Salí tras ellos, todavía agarrando la bolsa intravenosa medio vacía. «Llévenlo a la sala estéril», ladró Arthur. «Llamen al Dr. Evans. Díganle que traiga su trasero aquí hace 5 minutos». Prácticamente llevaron a Roman adentro. Los seguí, completamente ignorada por los hombres que pululaban por la entrada. El interior de la casa estaba helado, el aire acondicionado a tope. Los suelos eran de pizarra pulida, las paredes de hormigón desnudo. Parecía menos un hogar y más un mausoleo caro. Arrastraron a Roman por un largo pasillo hasta una habitación que se parecía aterradoramente a un quirófano. Luces brillantes en el techo, una mesa de acero inoxidable, monitores alineados en las paredes. La mafia no solo tenía pisos francos, tenían hospitales en la sombra. «Pónganlo ahí», ordenó una nueva voz. Un hombre mayor con el pelo gris ralo y gafas de montura metálica entró corriendo en la habitación, arremangándose. El Dr. Evans, supongo. No parecía un médico de la mafia. Parecía un pediatra. Me quedé en la puerta, sosteniendo torpemente la bolsa de sangre, mientras le quitaban la ropa arruinada a Roman. El Dr. Evans se inclinó sobre la herida, palpando los bordes de mi trabajo de pegamento. Frunció el ceño, subiéndose las gafas por la nariz. «¿Quién hizo esto?», preguntó, sin apartar la vista de la herida. «Yo», dije. El doctor finalmente me miró. Sus ojos recorrieron mis pantalones de chándal manchados de sangre y la bolsa de lona barata colgada de mi hombro. «Usaste cianocrilato de grado de construcción y cierres de mariposa sobre una herida punzante con hemorragia activa. Detuvo la hemorragia externa», dije a la defensiva. Se estaba ahogando en su propia sangre. «Es un arreglo de carnicero», murmuró Evans, volviéndose hacia su paciente. «Pero lo mantuvo con vida». «Apenas. Arthur, sácala de aquí. Necesito abrir esto y encontrar la fuente del sangrado». La mano de Arthur se cerró sobre mi hombro. Se sintió como una trampa que se cierra de golpe. Me sacó de la habitación, cerrando la pesada puerta de madera detrás de nosotros. El cerrojo hizo clic. «Ven conmigo», dijo Arthur. Me guió por una escalera flotante hasta el segundo piso. Abrió una puerta al final del pasillo y me hizo un gesto para que entrara. Era un dormitorio, más grande que todo mi apartamento. Ventanales de suelo a techo daban al océano. El agua, una extensión gris pizarra, agitada por la luz de la mañana. Una enorme cama tamaño king dominaba el centro de la habitación. Era estéril, hermosa y completamente vacía. «Espera aquí», dijo Arthur. «¿Para qué? Hasta que el señor Bianchi diga lo contrario». Cerró la puerta. Oí cómo se activaba la cerradura desde fuera. Dejé caer mi bolsa de lona al suelo. Mis piernas finalmente cedieron y me hundí en el borde del colchón. Mis manos temblaban de nuevo. La adrenalina se había consumido por completo, dejándome hueca y con náuseas. Me miré las uñas. Todavía había sangre seca incrustada debajo de ellas. La sangre de Roman. Estaba encerrada en una mansión de hormigón con un cartel de asesinos. Había salvado la vida del hombre más peligroso de la ciudad. Y mi recompensa era el encarcelamiento. Me reí. Un sonido agudo y amargo que resonó en el techo alto. Echaba de menos mi apartamento de mierda. Echaba de menos el olor del callejón. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. El sol subió más alto, proyectando formas geométricas duras y brillantes en el suelo. No dormí. Solo miré el océano, esperando que la puerta se abriera.
Finalmente lo hizo, alrededor del mediodía. No era Arthur, era Roman. Parecía un fantasma, pálido y demacrado, pero estaba de pie por sus propios medios. Llevaba un par de pantalones de chándal oscuros y no tenía camisa. Su lado izquierdo estaba fuertemente vendado. Una gruesa almohadilla de gasa blanca envolvía completamente su torso. Se apoyó en el marco de la puerta. Sus ojos oscuros se clavaron en mí. «Evan dice que salvaste mi vaso», dijo. Su voz era un susurro bajo. «Mi objetivo es complacer». No me levanté. Crucé los brazos sobre el pecho, manteniéndome entera. «¿Vas a dejarme ir ahora?» Roman entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. No la cerró con llave, pero la finalidad del clic se sintió igual de vinculante. Caminó lentamente, favoreciendo su lado izquierdo, hasta que estuvo a unos metros de la cama. «No», dijo simplemente. «Me debes una vida. Tú mismo lo dijiste. Lo hice». Me miró. Su expresión era ilegible. «Por eso te mantengo aquí. Los hombres que me atacaron son metódicos. Rastrearán mis pasos. Encontrarán el bar. Encontrarán tu apartamento. Si vuelves allí, estarás muerta en 3 días. Puedo ir a otro sitio. Puedo irme de la ciudad. No tienes el dinero para desaparecer. Yo sí». Roman se sentó en el borde del colchón, dejando una cuidadosa distancia entre nosotros. El olor a antiséptico y jabón caro emanaba de él. «Ahora estás bajo mi protección. No quiero tu protección. Quiero mi vida de vuelta. Esa vida se ha ido, Nora». Su tono no era cruel, era puramente fáctico. Eso lo empeoró. En el segundo en que abriste tu puerta a un Bianchi sangrando, tu antigua vida terminó. Estás en mi casa. Estás bajo mi guardia. Lo miré fijamente. La realidad de mi situación se derrumbó sobre mí como un peso físico. No era una invitada. No era una paciente. Era una propiedad. Una pieza de garantía que él mantenía a salvo. «Eres un monstruo», susurré. Los labios de Roman se torcieron en la sombra de una sonrisa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento claramente le causaba dolor, pero lo ignoró. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, inmovilizándome. «Lo soy», asintió suavemente. «Pero ahora mismo, Nora, soy el único monstruo que te mantiene con vida. Duerme un poco. Tienes un aspecto terrible». Se levantó y salió de la habitación. Esta vez, oí la cerradura girar desde fuera. Estaba atrapada. Y lo peor era que sabía que tenía razón. Durante 3 días, existí en un estado de animación suspendida. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de la suite de invitados. La rutina era brutalmente monótona. A las 8 de la mañana, la cerradura hacía clic y una mujer mayor y severa llamada Helen entraba con un carrito de comida. Huevos, tostadas, café solo. Nunca hablaba. Si le hacía una pregunta, solo me miraba a la barbilla, asentía una vez y se iba, cerrando la puerta con llave detrás de ella. El almuerzo era a la 1, la cena a las 7. Paseaba. Me paraba junto a los ventanales y observaba el océano Pacífico lanzarse contra las rocas de abajo. Contaba las olas. Contaba los azulejos del enorme baño tipo spa. Lavé mis pantalones de chándal ensangrentados en el lavabo con una pastilla de jabón de madera de cedro, viendo el agua rosada bajar en espiral por el desagüe. Un recordatorio desvanecido de la noche en que mi vida terminó. No lloré. Llorar era un lujo para la gente que tenía una red de seguridad en la que caer. Solo estaba enfadada. Una ira fría y pesada que se asentaba en la boca de mi estómago, justo al lado del terror. En la 4ª mañana, Helen trajo el carrito del desayuno. Se dio la vuelta para irse, pero esta vez el pesado clic del cerrojo no siguió. Me quedé helada junto a la ventana, con un trozo de tostada seca a medio camino de mi boca. Esperé 1 minuto, luego 2. Silencio. Dejé la tostada, crucé la habitación descalza y agarré el pomo de latón. Giró suavemente. La puerta se abrió a un pasillo vacío e iluminado por el sol. No dudé. Me deslicé fuera. La casa era enorme. Un laberinto de hormigón, cristal y acero. Estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo y constante del aire acondicionado central. Bajé sigilosamente por la escalera flotante, manteniendo la espalda contra la pared, esperando a medias que Arthur saliera de las sombras y me disparara en la rodilla. Encontré la cocina primero. Era industrial,
El acero inoxidable brillaba bajo luces empotradas. Vacía. Seguí moviéndome. Pasé por un comedor formal que parecía no haber sido usado nunca, y una sala de estar dominada por una enorme chimenea brutalista. Entonces oí una voz. Era baja, áspera y cargada de una amenaza silenciosa. Venía de una puerta entreabierta al final de un largo pasillo. No me importa lo que diga el informe policial, Declan. La policía nos pertenece. Quiero saber quién le pagó al detective para que mirara hacia otro lado. Encuentra el dinero y encontrarás al hombre. Me acerqué sigilosamente, presionando mi espalda contra la pared justo fuera de la puerta. Roman, necesitas descansar, respondió una segunda voz. Declan, supongo, perdiste 1,5 litros de sangre. Los Miller están pasando desapercibidos. Tenemos tiempo. Los Miller no hicieron esto. La voz de Roman era un áspero arañazo contra el silencio. Jack Miller no tiene las agallas para clavarme un cuchillo en las costillas. Él usa armas, y las usa desde un coche en movimiento. Esto fue íntimo. Fue alguien que conocía mi horario. Alguien que sabía que despido a mi escolta cuando voy a ese bar. Mi respiración se entrecortó. Estaba hablando de mi bar. Quiero que pongan las calles patas arriba, continuó Roman. Nadie respira en el Distrito Sur sin mi permiso. ¿Entendido? Entendido. Unos pasos se acercaron a la puerta. Entré en pánico, buscando un lugar donde esconderme, pero el pasillo estaba completamente vacío. La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto y de hombros anchos con la nariz rota salió. Llevaba un traje a medida que se tensaba sobre sus bíceps. Se detuvo en seco cuando me vio. Su mano fue instantáneamente dentro de su chaqueta, descansando en la empuñadura de una pistolera de hombro. ¿Quién demonios eres tú?, exigió. Déjala en paz, Declan. La voz de Roman flotó desde la oficina. Estaba cansada, pero la autoridad en ella era absoluta. Declan retiró lentamente la mano de su abrigo, lanzándome una mirada de puro asco antes de pasar a mi lado y desaparecer por el pasillo. Me quedé en la puerta y miré dentro. Roman estaba sentado detrás de una enorme losa de nogal oscuro que servía de escritorio. Las persianas estaban bajadas, sumiendo la habitación en una densa sombra. Todavía estaba pálido, con ojeras amoratadas bajo los ojos. Pero llevaba una camisa blanca de botones impecable, abierta en el cuello. El sutil bulto de los vendajes era visible bajo el algodón. No levantó la vista de la tableta que descansaba en su escritorio. Si intentabas escapar, te equivocaste de camino. La puerta principal está al norte. No intentaba escapar, dije, entrando en la habitación. No conozco los códigos de seguridad, y Arthur probablemente está sentado en un nido de francotirador en el tejado. Roman finalmente levantó la vista. Una leve y genuina sonrisa tocó la comisura de su boca. Arthur prefiere la planta baja. Mejores líneas de visión de la entrada. ¿Por qué dejaste la puerta sin cerrar? Se reclinó en su silla de cuero. El cuero crujió ruidosamente en la silenciosa habitación. Hizo una mueca de dolor, un pequeño endurecimiento de su mandíbula, antes de volver a alisar su expresión en una máscara de indiferencia. Porque no eres una prisionera, Nora. Te lo dije, estás bajo mi protección. Una jaula es una jaula, aunque dejes la puerta abierta. Eres libre de salir por la puerta principal ahora mismo, dijo, gesticulando vagamente hacia el pasillo. Pero no te lo recomendaría. Como le estaba explicando a Declan, la gente que me busca es minuciosa. Crucé los brazos, clavando mis uñas en mis bíceps. Dijiste que alguien que conocía tu horario te apuñaló. Alguien cercano. Estabas escuchando a escondidas. Mal hábito. Tengo derecho a saber. Espeté, mi voz subiendo de tono. Me arrastraste a esto. Pusiste un blanco en mi espalda. Si alguien te está cazando, ahora también me están cazando a mí. Así que no me vengas con el tratamiento de jefe de la mafia silencioso. Dime qué está pasando. Roman me miró fijamente. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La mayoría de la gente se habría marchitado bajo esa mirada. Yo había pasado 3 años lidiando con borrachos violentos y cobradores de deudas enfadados. Simplemente le devolví la mirada. ¿Quieres la verdad?, preguntó suavemente. Sí, alguien dentro de mi propia organización intentó destriparme, dijo, su voz plana, desprovista de emoción.
Pagaron a un mercenario para que lo hiciera en un callejón donde sabían que estaría solo. Fallaron. Pero saben que sobreviví, y saben que no fui a un hospital. Actualmente están destrozando la ciudad buscando el rastro de sangre. Cogió un pesado vaso de cristal de su escritorio. Estaba lleno de un líquido ámbar. Tomó un sorbo lento. No pararán hasta que terminen el trabajo, continuó. Y como eres la única civil que vio la cara del mercenario antes de que huyera, no pararán hasta que tú también estés muerta. ¿Te aclara eso las cosas, Nora? Tragué saliva. La ira se desvaneció, reemplazada por un pavor frío y sofocante. No era solo una garantía. Era un cabo suelto para sus enemigos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Susurré. Ahora, dijo Roman, dejando el vaso. Esperamos a que cometan un error. Y tú te quedas exactamente donde pueda verte. El enfrentamiento en la oficina cambió algo entre nosotros. La pretensión de que yo era una invitada temporal se desvaneció. Yo era una pieza en su tablero de ajedrez, vital por el momento, pero enteramente a su merced. Más tarde esa noche, Arthur me encontró en la cocina, intentando averiguar cómo funcionaba la máquina de espresso. «Te quiere en el ala oeste», dijo Arthur. Sin saludo, sin preámbulos. «¿Quién, Roman?» «El señor Bianchi», corrigió Arthur fríamente. «El doctor Evans tuvo que irse de la ciudad para arreglar una disputa en el lado sur. Hay que cambiar los vendajes. Abandoné la máquina de café. No soy su enfermera personal. Contrata a alguien». «Te pidió a ti», afirmó Arthur, haciéndose a un lado y señalando hacia el pasillo. No era una petición. Encontré a Roman en un dormitorio enorme que daba al océano. El sol se había puesto, y la habitación estaba iluminada solo por unas pocas lámparas bajas, proyectando sombras largas y amoratadas en el suelo. Estaba sentado en el borde de la cama, desnudo de cintura para arriba, con un botiquín médico abierto en la mesita de noche a su lado. Se veía peor que en la oficina. Un rubor febril coloreaba sus pómulos, y una fina capa de sudor cubría su pecho. La adrenalina de las reuniones del día se había desvanecido, dejando solo la brutal realidad de un cuerpo traumatizado luchando contra la infección. No dijo nada mientras entraba, solo señaló el botiquín. Suspiré, un sonido áspero en la silenciosa habitación, y me acerqué. Me lavé las manos en el baño contiguo, con el agua hirviendo, antes de ponerme un par de guantes de nitrilo negros del botiquín. «¿Tienes fiebre?», dije, de pie frente a él. «Soy consciente». Extendí la mano y comencé a despegar la cinta médica de su piel. El adhesivo tiró del vello oscuro de su estómago, pero no se inmutó. Trabajé con cuidado, despegando la gruesa almohadilla de gasa de la herida. La incisión era fea. El doctor Evans había limpiado mi trabajo tosco, reemplazando el pegamento con suturas limpias y uniformes, pero el tejido circundante era de un púrpura y negro moteado y enrojecido. Supuraba ligeramente, un líquido claro se mezclaba con una pequeña cantidad de sangre fresca. «Está inflamado», murmuré, inclinándome más cerca. El calor que irradiaba su piel era intenso. «Evans debería haberte puesto un antibiótico de amplio espectro más fuerte». Lo hizo. Mi cuerpo simplemente lo odia. Cogí una toallita estéril y comencé a limpiar el perímetro de la herida. Tuve que apoyar mi mano izquierda en su cadera para mantener el equilibrio mientras me inclinaba sobre él. Su piel ardía, el músculo rígido bajo mi palma. Olía a yodo, a sudor limpio y a ese subyacente y embriagador aroma a cedro. Levanté la vista. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos estaban abiertos, siguiendo cada uno de mis movimientos. Estaban pesados, cubiertos por el agotamiento, pero la intensidad en ellos era sofocante. «Tienes unas manos muy firmes», murmuró. Su voz era un retumbo bajo en su pecho. Sentí la vibración a través de mi mano en su cadera. «Solía practicar poner vías intravenosas en naranjas», dije, intentando mantener mi voz clínica. Cogí un tubo nuevo de pomada antibiótica. «Las naranjas no se retuercen». «No me estoy retorciendo». «No, solo estás aterradoramente quieto». Apliqué la pomada, extendiéndola suavemente sobre las suturas. CCO, una aguda inhalación de aire, y su mano salió disparada, envolviendo mi muñeca. Me quedé helada. Su agarre no era aplastante como en mi apartamento, pero era absoluto. Sostuvo mi mano contra su estómago, justo encima de la herida, su pulgar presionando ligeramente mi pulso. Su piel era áspera,
callosa por años de cosas en las que no quería pensar. «Me tienes miedo», afirmó. No era una pregunta. «Diriges un imperio criminal, Roman. Tienes un hombre llamado Arthur, que parece que desayuna cristales. Por supuesto que te tengo miedo. Pero no te fuiste cuando la puerta estaba abierta. Porque tengo más miedo de la gente que intenta matarte». Lentamente soltó mi muñeca. Sus ojos bajaron a mis labios por una fracción de segundo, antes de encontrarse de nuevo con mi mirada. «Pragmatismo. Te mantendrá con vida, Nora». Antes de que pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió. Arthur entró en la habitación sosteniendo una carpeta de Manila. Se detuvo cuando vio lo cerca que estaba de Roman, pero su expresión no cambió. «¿Qué es?», preguntó Roman, su voz abandonando instantáneamente la tranquila intimidad que acabábamos de compartir, volviendo a la fría autoridad de un jefe. «El explorador del distrito financiero ha informado», dijo Arthur. Se adelantó y le tendió la carpeta. Encontraron el rastro. Roman cogió la carpeta y la abrió. Terminé de pegar la gasa fresca. Mis manos temblaban de repente. Di un paso atrás, abrazándome a mí misma. Roman miró el contenido de la carpeta durante mucho tiempo. Su mandíbula se apretó, los músculos de su cuello se tensaron. Sin decir una palabra, giró la carpeta y me la entregó. La cogí con vacilación. Dentro había 3 fotografías brillantes. La primera era del callejón detrás de mi edificio de apartamentos, mi contenedor de basura. La segunda era de la escalera, una mancha oscura de sangre seca en el tercer escalón. La tercera fotografía me paró el corazón. Era mi apartamento. La puerta había sido arrancada de sus bisagras, la madera astillada. Dentro, el suelo laminado barato estaba cubierto de escombros. El sofá estaba rajado en tiras, la manta amarilla rota por la mitad. Todos los armarios estaban abiertos de par en par, las paredes cubiertas de hollín. Habían incendiado la cocina. «Mi casero», susurré, el papel temblando en mis manos. «Está en la unidad de cuidados intensivos», dijo Arthur secamente. 2 piernas rotas, un hueso orbital fracturado y quemaduras de 3er grado en las manos. Le preguntaron a dónde fue la chica del 4B. No lo sabía. Dejé caer la carpeta. Las fotos se esparcieron por el suelo de madera. Mi vida se había ido. Mi vida miserable, difícil y agotadora estaba completamente borrada. Si me hubiera quedado, si me hubiera negado a subir a ese todoterreno, estaría muerta. O peor, retrocedí hasta que mis hombros tocaron la pared. El aire en la habitación se sentía increíblemente delgado. No podía respirar. Roman se levantó. Ignoró a Arthur. Ignoró el dolor en su costado. Cruzó la habitación hasta que estuvo directamente frente a mí. Extendió la mano, sus grandes manos agarrando mis hombros, anclándome en el mundo físico, antes de que pudiera caer en un ataque de pánico. «Mírame», ordenó. Negué con la cabeza. Mi visión se nublaba con lágrimas no derramadas. «Lo quemaron. Quemaron todo lo que tenía. Mírame, Nora». La orden fue más aguda esta vez, cortando la estática en mi cerebro. Levanté la vista. Sus ojos eran completamente negros, desprovistos de cualquier cosa que se pareciera a la piedad. Pero esa falta de piedad no estaba dirigida a mí. «Te dije que siempre conservo lo que es mío», dijo Roman en voz baja. Su agarre en mis hombros se hizo más fuerte. «Tocaron lo que me pertenece, y para el final de la semana voy a enterrar a cada uno de ellos». No dormí esa noche. Me senté en el borde de la enorme cama estéril y observé a la luna arrastrar su reflejo por el Pacífico. Mi apartamento se había ido. Mi ropa, mis libros de texto de enfermería, la taza barata de segunda mano de la que bebía mi terrible café. Todo. Cenizas. Mi casero, un hombre gruñón de 60 años que arreglaba mi radiador con cinta adhesiva y se quejaba de mis horarios, yacía en una cama de hospital con las piernas rotas por mi culpa. Porque abrí una puerta. El terror se había consumido, dejando un vacío frío y duro. Solo puedes entrar en pánico durante un tiempo antes de que tu cerebro simplemente apague la emoción para priorizar la supervivencia. Para cuando el sol comenzó a blanquear el horizonte, había alcanzado una terrible claridad. Estaba completamente a la deriva. El único ancla que me quedaba era el hombre que había traído el fuego a mi puerta. Me lavé la cara,
Me puse de nuevo mis pantalones de chándal manchados de sangre y salí de la habitación. La casa ya estaba despierta. Encontré a Roman en el sótano. No era una bodega ni un almacén. Era una armería. Las paredes estaban revestidas de armarios de acero con cerradura, el aire denso con el olor a aceite de armas y grasa metálica. Roman estaba de pie en un pesado banco de trabajo, deslizando un cargador en una pistola negra mate. Llevaba un vendaje nuevo bien ajustado alrededor de su cintura y una camiseta gris que se ceñía a sus hombros. La fiebre parecía haber remitido, aunque su piel todavía estaba demasiado pálida. Arthur y Declan estaban al otro lado de la habitación, llenando bolsas de lona con cajas de munición. Todos se detuvieron cuando entré. Helen dejó el desayuno en tu habitación, dijo Roman. Su voz era plana, centrada por completo en el arma que tenía en las manos. No quiero desayunar. Me acerqué al banco de trabajo. El metal estaba frío contra las yemas de mis dedos. Miré las filas de armas de fuego dispuestas sobre la superficie rayada. Pistolas, en su mayoría. Algunas cosas que parecían demasiado grandes para que una persona las llevara cómodamente. Quiero una de estas. Declan soltó un bufido corto y despectivo. Vuelve arriba, cariño. Los adultos están trabajando. No miré a Declan. Mantuve mis ojos fijos en Roman. Dijiste que soy un objetivo. Dijiste que no pararán hasta que esté muerta porque vi la cara del mercenario. Si me van a cazar, no lo haré con las manos vacías. Roman me miró fijamente. Dejó la pistola sobre el banco con un fuerte chasquido. No es una película, Nora. No coges un arma y de repente te vuelves intocable. Si le sacas un arma a un profesional, te la quitará y la usará para pintar la pared con tus sesos. Entonces enséñame. No. Las piernas de mi casero están rotas, dije, mi voz bajando a un susurro áspero. Mi vida se ha ido. Si alguien derriba la puerta de cualquier habitación en la que me encierres, no me voy a sentar en una cama a esperar la muerte. Enséñame a apretar el gatillo. La habitación quedó en silencio absoluto. Arthur se detuvo a mitad de movimiento, una caja de puntas huecas flotando sobre una bolsa de lona. Roman estudió mi cara. Buscaba el farol. Buscaba a la chica histérica que soltaría el arma en cuanto hiciera un ruido fuerte. Lo que sea que vio en mis ojos fue suficiente. Arthur, Declan, preparen los coches. Nos movemos al almacén en 1 hora. Los dos hombres no discutieron. Cerraron las cremalleras de las bolsas y salieron, sus pesadas botas resonando en las escaleras de hormigón. Roman se agachó hacia el banco y cogió una pistola compacta más pequeña. Glock 19, dijo, expulsando el cargador y tirando de la corredera hacia atrás para mostrarme la recámara vacía. Sin seguro externo. Aprietas el gatillo, dispara. Es ligera, fiable y tiene capacidad para 15 balas. Rodeó el banco de trabajo, acortando la distancia entre nosotros. Me entregó el arma. Era más pesada de lo que parecía, un bloque denso y frío de acero y polímero. Agárrala, ordenó. Envolví mi mano derecha alrededor de la empuñadura. Roman suspiró, un bajo sonido de frustración, y se acercó más. Estaba de pie, directamente detrás de mí. El calor de su cuerpo irradiaba contra mi espalda. Su pecho rozó mi hombro mientras se inclinaba hacia adelante. Sus grandes y callosas manos cubrieron las mías. Pulgares hacia adelante, murmuró, ajustando mi mano izquierda para que envolviera la derecha. Su aliento agitó el pelo de mi nuca. Aprieta con la mano izquierda. Usa la derecha solo para controlar el gatillo. Si aprietas demasiado con tu mano dominante, desviarás los disparos. Tragué saliva. El olor a cedro y aceite de armas era embriagador. Vale. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés completamente preparada para destruir lo que sea que esté frente a ti. Su voz bajó, convirtiéndose en un retumbo oscuro y aterciopelado en la silenciosa armería. La vacilación mata. Si sacas esto, aprietas el gatillo hasta que la corredera se bloquee. No apuntas a las piernas. No intentas herir. Apuntas al torso y los abates permanentemente. ¿Me entiendes? Sí. Dio un paso atrás. La repentina pérdida del calor de su cuerpo me dejó temblando. Cogió un cargador lleno de la mesa y me lo tendió. Cárgala. Cogí el cargador, mis manos temblaban ligeramente, y lo metí en la base de la empuñadura. Encajó en su sitio con un sonido satisfactorio y pesado. Monta la corredera.
Tiré de la parte superior del arma hacia atrás y la dejé volver hacia adelante, alojando una bala en la recámara. El arma estaba cargada. Sostenía una herramienta diseñada exclusivamente para acabar con la vida humana. Póntela en la cintura, en la parte baja de la espalda, instruyó Roman, volviéndose hacia sus propias armas. Y reza al Dios en el que creas para que no tengas que usarla hoy. El plan era aterrador en su simplicidad. Declan había pasado las últimas 24 horas interrogando violentamente a cualquiera conectado con el tráfico de drogas del lado sur. Había encontrado la filtración. Un teniente de nivel medio llamado Sullivan. Sullivan tenía ambición, un problema con el juego y un malentendido fundamental sobre la mortalidad de Roman Bianchi. Sullivan había contratado al mercenario. Pero Sullivan es un cobarde, explicó Roman mientras estábamos sentados en la parte trasera del todoterreno blindado, volviendo a toda velocidad hacia la ciudad. El sol de la costa era cegador, pero los cristales tintados volvían el mundo gris. No hará un movimiento contra mí directamente hasta que sepa que estoy muerto. Necesita que el mercenario termine el trabajo. Así que encontramos al mercenario, dije, mi mano descansando instintivamente en la parte baja de mi espalda, sintiendo la dura empuñadura de plástico de la Glock presionando contra mi columna. Es un fantasma, pero los fantasmas tienen hambre. No le pagaron por un trabajo chapucero, lo que significa que necesita terminarlo. Y sabe que hay un cabo suelto. Roman giró la cabeza para mirarme. Las ojeras bajo sus ojos eran prominentes a la luz del día. ¿Tú? Se me encogió el estómago. Me está buscando a mí. Está buscando a la chica del apartamento. No sabe tu nombre, pero conoce tu cara. Nos aseguramos de que la noticia llegara a las esquinas adecuadas esta mañana. Se dice que una camarera aterrorizada se esconde en una oficina de envíos abandonada en el Muelle 44, intentando reunir dinero para irse de la ciudad. Me estás usando como cebo, respiré. No estaba enfadada. Tenía un sentido táctico perfecto. Eso era lo que me asustaba. Estaba empezando a pensar como ellos. Estoy usando la idea de ti como cebo, corrigió Roman bruscamente. Estarás en una oficina de acero reforzado conmigo. Arthur y Declan estarán en las vigas del almacén. En el segundo en que el mercenario ponga un pie en las puertas de la bahía de carga, nos pertenecerá. La oficina de envíos era una reliquia oxidada de una era industrial pasada. Se encontraba al final de un muelle en ruinas. El olor a sal y algas podridas era denso en el aire. El interior era un enorme almacén cavernoso lleno de cajas de madera vacías. En el centro, elevada por una escalera de metal, había una oficina de supervisor acristalada. Ahí es donde Roman y yo nos sentamos. El cristal era a prueba de balas, grueso y ligeramente verdoso. La puerta era de acero pesado. Dentro había un solo escritorio, 2 sillas plegables y una sofocante capa de polvo. Esperamos durante 3 horas. El silencio era insoportable. Cada crujido del techo de metal, cada golpe de una ola contra el muelle, enviaba una sacudida de adrenalina por mis venas. Roman estaba sentado perfectamente quieto en la silla plegable, con los ojos fijos en las puertas del almacén de abajo. Se había quitado la chaqueta, su pistolera de hombro ajustada sobre su camisa negra. Parecía estar completamente en su elemento. El animal herido de mi sala de estar había desaparecido. El depredador alfa había regresado. ¿Estás seguro de que vendrá?, susurré, incapaz de soportar más el silencio. Es un profesional. Sabe que el rastro se enfría si espera. Vendrá. Roman desvió su mirada del suelo hacia mi cara. La tenue luz de la oficina captó los ángulos afilados de su mandíbula. Estás conteniendo la respiración, señaló. Estoy intentando no usar todo el oxígeno de la habitación. Extendió la mano por el pequeño espacio entre nuestras sillas. Su mano cogió mi barbilla, su pulgar rozando mi labio inferior. El contacto era completamente incongruente con el entorno. Suave, deliberado e increíblemente tranquilizador. No dejaré que te pase nada, dijo. No era un jefe de la mafia haciendo una promesa. Era un hombre declarando una ley fundamental de la física. Te lo dije, estás bajo mi protección. No debería importarte lo que me pase, murmuré, inclinándome ligeramente hacia su tacto a pesar de mí misma. Soy una debilidad. Estoy aquí sentada sosteniendo un arma que apenas sé disparar, atrayendo a un asesino a tu ubicación,
mientras todavía sangras por tus suturas. Eres una debilidad enorme, asintió Roman, una oscura y autocrítica diversión parpadeando en sus ojos. No apartó su mano. Mi padre te habría metido una bala en la cabeza él mismo, solo para atar el cabo suelto. Es la jugada inteligente. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? El pulgar de Roman dejó de moverse. Miró mi boca. El aire entre nosotros de repente se volvió pesado, tensándose como un alambre a punto de romperse. Porque en el segundo en que pusiste tus manos sobre mí en ese apartamento, dejé de jugar de forma inteligente. Se inclinó. El olor a cedro y peligro me invadió. Cerré los ojos, mi corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. Sentí su aliento en mi mejilla, el calor de su boca flotando a milímetros de la mía. Crack. El sonido fue agudo, metálico, y resonó en las paredes de acero corrugado del almacén de abajo. La cabeza de Roman se levantó de golpe. La intimidad se desvaneció al instante, reemplazada por un enfoque letal. Apartó su mano de mi cara y se levantó, desenfundando su arma en un movimiento fluido y aterrador. «Aléjate del cristal», ordenó, su voz apenas un susurro. Me levanté, retrocediendo hasta que mis hombros tocaron la pared trasera de la oficina. Me llevé la mano a la parte baja de la espalda y saqué la Glock de mi cintura. Mis manos estaban resbaladizas de sudor, pero la agarré exactamente como me enseñó. Abajo, en el suelo del almacén, una sombra se desprendió de las cajas cerca de la bahía de carga. Se movía con un silencio antinatural, deslizándose entre los palés, dirigiéndose directamente a las escaleras de metal que subían a nuestra oficina. El mercenario estaba aquí, y la trampa estaba a punto de cerrarse. La sombra golpeó el primer escalón de metal. Sonó un ping, un sonido hueco que vibró a través de las suelas de mis zapatos. Roman levantó su arma, sus brazos completamente firmes, siguiendo el movimiento a través del grueso cristal verdoso. Entonces, las vigas estallaron. Los fogonazos iluminaron la oscuridad superior como luces estroboscópicas violentas y erráticas. El rugido ensordecedor del fuego de rifles automáticos rasgó el almacén, una caótica sinfonía de violencia. Los casquillos llovían desde las pasarelas, golpeando el suelo de hormigón como granizo metálico. Declan y Arthur estaban vertiendo plomo sobre la bahía de carga, pero el mercenario no se congeló. Se movió con una velocidad aterradoramente practicada. Se zambulló bajo la escalera de acero, usando los gruesos peldaños de metal reforzado como escudo contra el asalto vertical. La madera se astilló mientras las balas perdidas destrozaban las cajas de envío vacías. El polvo de hormigón llenó el aire, asfixiante y gris. «Está atrapado», grité por encima del ruido, mis manos agarrando la Glock con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. «No está atrapado, está evaluando», dijo Roman fríamente. De repente, las luces del techo del almacén se apagaron. Oscuridad total. El mercenario había disparado al panel de interruptores principal en la pared. Los disparos desde las vigas cesaron. Arthur y Declan habían perdido su visual. El silencio volvió a caer, más pesado y mucho más opresivo que antes. Mi respiración sonaba como un túnel de viento en mis propios oídos. Agarré el arma con más fuerza, el polímero rugoso mordiendo mis palmas. «Arthur, Declan, alto el fuego», dijo Roman en una pequeña radio que llevaba en el cinturón. «Se está moviendo a ciegas». «Tiene visión nocturna», susurré. La comprensión me golpeó como un golpe físico. «Si es un profesional». Antes de que Roman pudiera responder, la puerta de acero de nuestra oficina se estremeció violentamente. Una bala de gran calibre atravesó el marco de la puerta justo donde se encontraba el mecanismo del cerrojo. El cristal, a prueba de balas, se agrietó en la esquina, pero resistió. Otro disparo. La cerradura se hizo añicos en fragmentos de metal dentados. La puerta se abrió de una patada. Una figura vestida de negro táctico irrumpió en el espacio confinado de la oficina. Sucedió en una fracción de segundo. Roman disparó 2 veces. El sonido, una agonía absoluta en la pequeña habitación. El mercenario se retorció, recibiendo un rasguño en el hombro, y se abalanzó hacia adelante. Placó a Roman.
La fuerza pura empujó a Roman hacia atrás contra el pesado escritorio de nogal. La madera crujió bajo su peso combinado. Roman soltó un sonido gutural de dolor cuando su herida recién suturada recibió el impacto. Su arma cayó al suelo, deslizándose hacia un rincón oscuro. El mercenario no perdió tiempo intentando recuperar un arma. Sacó un cuchillo de combate, el mismo tipo de hoja cerrada que había abierto a Roman 4 noches antes. Lucharon en la oscuridad, una lucha brutal y fea de pura supervivencia. Roman era más grande, pero su cuerpo estaba fallando. Podía oír su respiración, entrecortada y húmeda. El mercenario clavó una pesada rodilla en el costado sangrante de Roman. Roman se dobló. Su agarre en la muñeca del asesino se aflojó. La hoja se acercó a la garganta de Roman. Yo estaba congelada contra la pared trasera. La vacilación mata. La voz de Roman resonó en mi cabeza, más fuerte que el zumbido en mis oídos. Apuntas al torso y los abates permanentemente. Di un paso adelante. Mis manos dejaron de temblar. El terror se cristalizó en algo helado, afilado y brutalmente claro. Levanté la Glock. No cerré los ojos. No aparté la mirada. Vi la masa oscura del mercenario inmovilizando a Roman contra el escritorio astillado. Presioné la boca del arma directamente contra el costado del chaleco táctico del mercenario, justo donde la sisa dejaba un hueco en la armadura de Kevlar. «Oye», dije. El hombre giró la cabeza hacia mí. Apreté el gatillo. El arma retrocedió violentamente en mis manos. Una explosión en miniatura que envió una onda de choque por mis brazos. El ruido fue cegador. No me detuve. Lo apreté una y otra vez. 3 disparos. El cuerpo del mercenario se puso completamente rígido. No gritó. Simplemente se detuvo. Se desplomó hacia atrás, cayendo al suelo polvoriento como una marioneta con los hilos cortados. Me quedé allí. La Glock todavía apuntaba al espacio vacío donde había estado su pecho, la corredera bloqueada. Volutas de humo gris se enroscaban desde el cañón caliente. Mis oídos gritaban con un zumbido agudo. El olor a cordita y a cobre fresco llenaba la pequeña oficina. La sangre se acumulaba debajo de él, espesa y oscura. No podía apartar la mirada. La permanencia de aquello era abrumadora. No puedes deshacer una bala. Vives con el agujero que deja, tanto en la carne como en tu propia identidad. Roman se apoyó pesadamente en el escritorio roto, agarrándose el costado. Respiraba con dificultad. Sus ojos se clavaron en el hombre muerto en el suelo. Lentamente me miró. Bajé lentamente el arma. No la dejé caer. Le di, susurré. Mi voz sonaba muy lejana. «Lo hiciste», graznó Roman. Se apartó del escritorio, haciendo una mueca de dolor, y pasó por encima del cuerpo. Extendió la mano y suavemente tomó el arma caliente de mis manos, dejándola en la única esquina intacta del escritorio. Luego me atrajo hacia su pecho. Estaba cálido y olía a adrenalina y pólvora, pero enterré mi cara en su camisa y me aferré a él. Envolví mis brazos alrededor de su cintura, con cuidado de su herida, anclándome a la única cosa sólida que quedaba en mi universo. Había cruzado la línea, había quitado una vida, la camarera cínica y agotada, que se preocupaba por el alquiler y el café barato, estaba muerta. Murió en el momento en que apreté ese gatillo. Roman me acarició el pelo, su gran mano pesada y cálida contra mi cuero cabelludo. No ofreció tópicos, no me dijo que todo iba a estar bien. Él sabía que no era así. «Sullivan es el siguiente», murmuró Roman en mi pelo, su voz vibrando a través de su pecho. «Quemaremos su operación hasta los cimientos esta noche, y mañana te compraremos un vestuario nuevo». Me aparté ligeramente, mirando sus ojos oscuros e insondables. El miedo se había ido. Lo que lo reemplazó fue algo mucho más peligroso: pertenencia. «Prefiero el negro», dije. Roman sonrió. Fue algo aterrador y hermoso. Se inclinó, finalmente borrando los últimos milímetros entre nosotros, y me besó. No fue gentil, fue una reclamación. Sabía a supervivencia, a sangre y a ruina absoluta. Le devolví el beso, dejando que el monstruo me arrastrara hasta el fondo de la oscuridad. Y por primera vez en mi vida, no quise encontrar la luz. Muchas gracias por experimentar el intenso final de Te necesito. El viaje de Nora
De una camarera cínica a una mujer que acaba de reclamar su lugar en el brutal mundo de Roman, finalmente está completo. ¿Esperaban que realmente apretara el gatillo? ¿Cómo creen que manejará gobernar el inframundo criminal a su lado? Dejen sus ideas y teorías en los comentarios de abajo. Si les encantó este oscuro y crudo drama de romance mafioso, por favor, denle al botón de me gusta. Compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal para más historias apasionantes. Nos vemos en el próximo video.